Los 4 evangelios canónicos narran los últimos días de vida de Jesús en los cuales Poncio Pilato adquiere un papel protagonista. Los textos sagrados del cristianismo dicen que el gobernador lo condenó a morir en la cruz, aunque al principio intentó indultarlo tras la condena a muerte que le había impuesto el Sanedrín, una asamblea de sabios judíos que impartía justicia. Finalmente, al darse cuenta de que la situación podía estallarle, Pilato decidió lavarse las manos mientras exclamaba: «Inocente soy de la sangre de este justo». Vosotros veréis, Mateo 27:24, dejando bien claro que él no se hacía responsable de la muerte de Jesús. El desconocido origen de Pilato. Aunque Poncio Pilato es el gobernador de Judea del que tenemos más información, no se sabe gran cosa acerca de su vida antes de ostentar el cargo, al que accedió gracias a la influencia de su amigo Lucio Helio Sejano, hombre de confianza del emperador Tiberio. En español, su cognomen suele ser Pilatos, posiblemente influenciado por la forma griega o por el nominativo latino Pilatus. Así, aun cuando Pilato puede considerarse la forma más correcta, Pilatos también está aceptado por la Academia de la Lengua Española. Como figura histórica, encontramos evidencias de la existencia de Pilato en algunas monedas acuñadas con su nombre, así como en una inscripción en la base de lo que pudo ser una estatua suya descubierta en las ruinas del Teatro Romano de la ciudad de Cesarea Marítima, por aquel entonces una de las ciudades más importantes de Judea, fundada por Herodes el Grande entre los años 25 y 13 a.C. Asimismo, son varias las fuentes literarias en las que se hace referencia al gobernador. Estas comprenden los textos del filósofo judío Filón de Alejandría, del historiador judío Flavio Josefo y los relatos de los 4 evangelistas. Inflexible y cruel. En el caso de Filón, este describe a Pilato como un hombre inflexible, testarudo y cruel. Según cuenta el historiador, cuando se convirtió en gobernador de Judea, Pilato permitió a las legiones allí acantonadas la colocación en la ciudad de Jerusalén de escudos móviles con inscripciones, signa, que honraban al emperador, en aquel momento Tiberio. Los judíos vieron esto como una provocación y una violación de su ley. Rápidamente, una delegación judía se presentó ante Pilato en el anfiteatro de la ciudad de Cesarea amenazándole con organizar una revuelta si no ponía fin a semejante ultraje. Entonces el Sanedrín apeló al mismísimo emperador Tiberio, ya que en virtud de los acuerdos a los que habían llegado con Roma debía respetarse la ley judía en la ciudad de Jerusalén. Según sigue contando Filón, Tiberio respondió a Pilato reprochándole y reprendiéndole 1000 veces por su última osadía, y diciéndole que quitara inmediatamente los escudos y los hiciera llevar de la capital a la ciudad de Cesarea. Aunque ese no sería el único altercado protagonizado por el gobernador. Se cuenta también que Pilato hizo construir un acueducto con cargo al erario del templo de Jerusalén, para lo cual pidió fondos al Sanedrín bajo la amenaza de aumentar los impuestos si no le eran entregados. Los sacerdotes en un principio se negaron, argumentando que era dinero sagrado, aunque finalmente aceptaron bajo la condición de que no se hiciera público y de que el agua llegara también los depósitos del templo. Pero cuando el acuerdo salió a la luz, el enfado entre la población fue generalizado y se produjeron manifestaciones masivas por las calles. Para sofocarlas, Pilato envió a soldados disfrazados que acabaron con la vida de muchos de los que protestaban. Sin embargo, la imagen de Poncio Pilato que nos ofrece el evangelista Marcos es diametralmente opuesta a la que dan del Filón y Josefo. En el evangelio que lleva su nombre, Marcos nos presenta a un hombre débil que, presionado por los judíos, y a pesar de no encontrar nada que lo justifique, se ve obligado a condenar a muerte a Jesús. Marcos construye una historia en la que la muerte de Jesús en la cruz, una forma de ejecución terrible, reservada solamente a los traidores a Roma, es un montaje orquestado por los propios judíos para acabar con la vida de un personaje que les resultaba incómodo. Marcos cuenta que tras ser condenado por el Sanedrín, Jesús es conducido ante Pilato, el cual no ve motivo alguno para condenarlo. Marcos narra en su evangelio: a pesar de que no existen evidencias históricas que demuestren tal práctica, que Pilato tenía la costumbre de liberar a un preso durante la fiesta de la Pascua judía,
y que dio a escoger a la multitud entre el propio Jesús y un rebelde, posiblemente un celote, de nombre Barrabás. Como es bien sabido, la multitud eligió a Barrabás. Los evangelios cuentan asimismo que Pilato ordenó la flagelación de Jesús antes de su ejecución, pero los autores no se ponen de acuerdo en los motivos de esa decisión. En todo caso es Mateo el responsable de la famosa escena en la que Pilato se lava las manos ante los allí presentes y exclama: «No soy responsable por la sangre de este hombre. Allá vosotros. Yo me declaro inocente de la muerte de este justo». A lo que la multitud responde, sin pensar en las consecuencias: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes». El trágico final de Poncio Pilato. Pero según algunas fuentes, la cosa no terminó ahí. Tras la muerte de Jesús, al parecer Poncio Pilato, fiel a su carácter, llevó a cabo dos acciones brutales. Una fue la muerte de unos galileos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo, y la otra tuvo lugar en el año 36 después de Cristo, cuando reprimió violentamente a un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte Gerizim, en el norte de Israel. Creyendo que preparaban una insurrección, Pilato envió a un grupo de legionarios para acabar con ellos. La indignación por tales actos de brutalidad llegó a tal extremo que una delegación judía pidió audiencia al propio Tiberio para que el emperador tomara cartas en el asunto.